no va a ser ningún descubrimiento que Argentina es un país futbolero. Bueno, el mundo lo vio de alguna manera cuando fue el festejo de la tercera estrella en aquel lejano diciembre del 2022. Bueno, 5 millones de personas salieron a las calles, se vio por todo el mundo, no hubo incidentes, a pesar de que hubo excesos o arriesgadas de todo tipo, no hubo víctimas fatales. Bueno, de alguna manera el fútbol moviliza cuestiones que no moviliza otra situación, aunque el país se caiga a pedazos acá en Argentina. Bueno, por muchas razones, ¿no? Está el tema de la pertenencia, los colores, el trapo, los recuerdos, el barrio, el club. Bueno, un montón de factores. Lo cierto es que al fútbol lo trajeron los ingleses, ¿no? Como parte de su influencia o poder blando a diferentes latitudes del mundo, ¿no? No es casualidad que, por ejemplo, los ingleses lograron, entre sus primeras formas de dominación o de arreglar económicamente la relación con muchos países, el tema de la deuda, ¿no? La primera deuda que toma el Estado argentino, más precisamente el bonaerense, fue a través de Bernardino Rivadavia en 1824 con el Baring Brothers, digamos un banco en ese momento de los más importantes, que recién se pagó en 1947. Bueno, esta deuda hizo que los ingleses tengan preferencia en cuanto a negocios, como la construcción de los ferrocarriles, que se hicieron especialistas, y justamente la red ferroviaria argentina fue diseñada, fue ejecutada por empleados y por los intereses ingleses, no por nada. Uno puede ver la red ferroviaria y casi todo termina en el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque bueno, se necesitaban las materias primas de lo que en ese momento era el granero del mundo, ¿no? Bueno, uno puede ver que justamente el primer ferrocarril, el primer tramo de ferrocarril para uso de transporte de personas en Buenos Aires, se dio justamente en la línea que iba desde la actual 11 a Floresta. Y imagínense cómo se llamó. Se llamó el Ferrocarril Oeste. De hecho, hay un club en el barrio de Caballito que se llama Ferro, que, bueno, tomó el nombre justamente por ese medio de transporte recientemente iniciado. Bueno, de alguna manera cada uno tiene una historia, ¿no? De por qué es hincha, es simpatizante de un club. Y hay un tema familiar ahí, ¿no? Que los padres, que la madre, que los abuelos, que los tíos, que el barrio donde nació, un montón de factores. Generalmente a vos te hace el equipo de fútbol o tu viejo, o tu tío, o tu tía. Mayormente es un tema, ya no es tan masculina la cosa. Uno ve las hinchadas que hay muchas mujeres. Si bien no hay un fútbol femenino muy potente como en otros países, es un tema familiar. En mi caso en particular, bueno, yo nací a pocos metros de lo que es el actual nuevo gasómetro, y mi viejo nos hizo hinchas de San Lorenzo, a mi hermano y a mí, ¿no? Y después, cosas de la vida, las hermanas mujeres tomaron otros cuadros, pudieron elegir, pero bueno, yo tengo recuerdos de niño en Charrúa, que es un barrio, ya lo conté, ahí en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde el primer drama existencial que viví fue el descenso de San Lorenzo. Todavía recuerdo como si fuera ayer ese domingo fatídico en que Delgado falló el penal ante Argentinos Juniors, que lo hubiera salvado del descenso. Bueno, durante el año siguiente, como una forma de acercarme, porque bueno, era niño, no podía ir no me llevaban a la cancha, era relatar, ¿no? Digamos, por ahí fue mi primera vocación de querer ser relator de fútbol. Y sábado tras sábado escuchar por radio los partidos del Ciclón.
Bueno, y de hecho haciendo mis prácticas en la casa de esto de ser relator de fútbol. Por suerte duró un año nomás para mi familia, porque bueno, San Lorenzo ascendió, fue el primer grande que descendió y en un año ascendió de nuevo a las grandes ligas. Pero bueno, no solamente mi padre fue el que fogoneó esta suerte de vocación por ser hincha de San Lorenzo, no de esos que van a la cancha realmente, ¿no? Y el peluquero donde me llevaba mi viejo cada tanto para dejarme el pelo bien cortito, era de esos viejos tangueros que, bueno, eran un libro de historia. Vos sabés que cualquier peluquero mínimo tiene que saber hablar, tener un diálogo con su cliente, ¿no? Y el tipo contaba historias de 1920, del tema de los equipos de fútbol, de los jugadores. Hablaba también de la relación de la policía con la gente del barrio, que era alguien del barrio que ayudaba a los juegos de la gente, que era parte misma del entramado social y barrial. Bueno, de un mundo que ya no existe, ¿no? Porque el policía ahora es otra cosa. Si no, lo veremos el miércoles, que fue tan importante tratar de entender qué significaba el fútbol que en mi tesina de grado de la carrera de Ciencias de la Comunicación tomé el fútbol como un elemento de la construcción de la identidad. Uno puede cambiar de clase social, puede cambiar de orientación sexual, puede cambiar de pareja, puede cambiar de ideas en lo ideológico, pero difícil que pueda cambiar a lo largo de su vida del hincha del club que es, o de la pertenencia que tiene, ¿no? Para muchos países es increíble, ¿no? Que Argentina, si bien Argentina fue subcampeón del primer mundial en 1930 y que del último mundial haya sido campeón, pasaron muchas cosas en casi un siglo, ¿no? Y una de ellas fue la debacle del país en términos económicos, en términos justamente de cultura, porque el fútbol también es cultura, ¿no? Y es parte importante de la cohesión social. Por eso también se juegan muchas cosas en el deporte, no solamente en el fútbol. Una cuestión de imagen, de potencia. Cualquier potencia que se precie tiene que, en el deporte tiene que mostrarlo, y en el deporte se muestra, ¿no? De hecho, cuando se terminó la Guerra Fría, justamente ese poder blando del mundo occidental sobre el mundo comunista, ese triunfo se dio y fue simbólico, por ejemplo, con una empresa de hamburguesas, ¿no? O con la industria de Hollywood. Bueno, Argentina es un país que se ha empobrecido y que sin embargo sigue siendo un lugar donde el fútbol es algo muy importante y donde le da pelea a las grandes potencias que tienen evidentemente mucho más poder de inversión en ese deporte, y que nadie se explica cómo hace Argentina con todos los problemas económicos para seguir dando pelea en la elite mundial de ese deporte. Bueno, son los clubes de fútbol, muchachos. Cada uno tiene un club, tiene el barrio, un lugar de contención. Y justamente en la semana que pasó se vio muy claro cómo la hinchada de Chacarita vio como a uno de sus hinchas lo cagaban a golpes en una de las marchas de los miércoles de los jubilados, que eso provocó que eso era inadmisible y que tenían que acompañar para defender a ese jubilado y a los jubilados que marchan desde hace un año, porque es el sector donde más ajustó este gobierno la motosierra, y que recién se hizo visible el grado de violencia, el grado de injusticia. Que caguen a golpe a los jubilados recién se pudo ver cuando la hinchada de Chacarita fue y recibió los mismos golpes, el mismo gas pimienta, y eso provocó que diferentes hinchadas tomaran el ejemplo de Chacarita y convoquen para este miércoles 12 la presencia para defender
a los viejos, a los jubilados, ¿no? En última instancia, todos dentro de unos años vamos a terminar siendo jubilados y nos espera, por más que hayas laburado toda tu vida, un salario de miseria. Y no solo eso, sino un cambio de concepción de que ya no te dan medicamentos gratis. Prácticamente es un plan de exterminio donde el Estado abandona su responsabilidad y reina el sálvese quien pueda, y si tenés plata te podés salvar y si no tenés plata te morís. O sea, directamente, porque te están desmantelando de a poco los servicios que era algo indiscutible, ¿no? Servicios sociales. Lo estamos viendo en Bahía Blanca, son justamente los únicos lugares, el refugio de la confianza de la gente en dar las donaciones para que vayan a Bahía Blanca. ¿Y a dónde van? Justamente a los clubes de fútbol. Hay una orfandad política importante, a una falta de representación de quienes tendrían que representar, que no tienen, que no les da la vergüenza y que ahora están empezando a dar atisbos de que en lo de los jubilados se juegan muchas cosas, ¿no? Se juega esa cuestión también futbolera de apoyar al más débil, ¿no? En este caso el más débil como los jubilados. Y es por eso que es tan importante que en estos días hayan revivido hasta Diego Maradona, ¿no? Si hay un ídolo popular es justamente Diego Maradona. Y ese video en el que él explica que hay que ser muy cagón para no apoyar a los jubilados. Eso lo dijo en un contexto en 1992, justamente cuando también los jubilados estaban dando la resistencia. Estaba la imagen de Norma Pla, de la resistencia que sí existe, ¿no? Y que parece que estos hinchas de fútbol, ustedes saben, es una actividad, el fútbol se creería que es una actividad nada más que deportiva, es cultural y es también política. ¿Por qué? Porque se toca una fibra muy importante que tiene que ver con la identidad. El argentino deposita en el fútbol esa forma de mirarse en la vida y de que lo miren, ¿no? La vidriera. Y de cómo se juega es parte de cómo jugás en la vida. Así como el Estado diseñó a la sociedad, el fútbol diseñó a la sociedad en términos de que a través del servicio militar, a través de la escuela, había una serie de nivelación social que hace a la cuestión, si se quiere, nacional, pero más que nada de tener un idioma en común más allá de las clases sociales. Debajo del guardapolvo blanco se tapaban las diferencias sociales. Lo mismo que en una cancha de fútbol, ¿no? Ahí son 11 contra 11 y ahí, por más guita que tengas, si sabes jugar, podés no tener guita, y también se juegan los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo. Bueno, justamente a lo que le tiene miedo este gobierno parece ser es a esta cuestión de que ahí hay organización y hay sentido de pertenencia que se está perdiendo. También el tema de la soberanía, algo que está de modé, ¿no? que de alguna manera no garpa. Y por sobre todo esa cuestión de organicidad, porque en el club se juegan muchas cosas, no solamente es hacer deporte, no es solamente los barras, porque se quiere reducir la cuestión a los barras. Los barras son una parte de las hinchadas, y que justamente es la parte violenta. Lo que puede llegar a pasar el miércoles justamente es que se quiera criminalizar a estas hinchadas. Y bueno, elementos desde el poder se tienen, ¿no? Ustedes saben, está la infiltración, es muy fácil, pero por sobre todo le tienen miedo a esta organicidad. Y muchos celebran que por fin, a través de las hinchadas, la gente haya despertado, ¿no? Haya podido ver la crueldad de pegar a los ancianos, que es nuestra memoria, ¿no? Y parece que esto está comenzando a ser una señal política de reacción, de una anomia generalizada en la que estábamos viviendo.